Muy bien, bienvenidos a todos. Espero que sea de gran agrado y una herramienta fructífera para todos aquellos que están buscando una orientación en el área de estimulación del lenguaje de niños de 0 a 3 años. Muy bien. Comenzamos. Nuestra clase de hoy va dirigida a las estrategias didácticas para estimular el lenguaje en niños de 0 a 3 años. Me presento, soy Natalia Ramírez, profesora de educación especial, mención en dificultades de aprendizaje, con una especialización en trastornos del lenguaje y habla. Muy bien, comencemos con hablar de la importancia del lenguaje, sobre todo en la edad temprana. ¿Por qué en la edad temprana? Porque de allí es que podemos solucionar o evitar conflictos a nivel del lenguaje o del desarrollo del lenguaje de cada uno de los niños. Los temas a tratar hoy son definición del lenguaje, finalidad del lenguaje, bases neurológicas del lenguaje, algunos trastornos del lenguaje, importancia de la estimulación temprana del lenguaje. Como bien ya he comentado, es muy importante abordar a nuestros chicos, a nuestros niños, a nuestros hijos, a aquellos niños que tenemos bajo nuestra tutela a nivel ya sea pedagógico, psicológico, en su desarrollo evolutivo del lenguaje, ya que el lenguaje es algo bastante complejo, se ve muy simple, muy sencillo. Podemos hablar de él como algo súper fácil, pero hay muchas áreas a nivel del cerebro comprometidas que a veces cuando no estimulamos de manera adecuada se nos presenta tanto dentro de casa, a los pedagogos dentro del aula, a los logopedas en las terapias del lenguaje. Se nos presentan esos casos en los que decimos, bueno, acá toca empezar como si tuviésemos un bebé de 0 a 1 año. Entonces, comencemos por definir. Vamos a hacer definición del lenguaje según la Real Academia Española. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos, ideas, emociones por medio o a través de la palabra. Es un sistema de símbolos también que se utiliza o que utiliza una comunidad en específica para interrelacionarse oralmente o por escrito dentro de una misma. Por eso vemos que en diferentes lugares del mundo la expresión del lenguaje es diferente o tiene puntos distintos a cada país. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el sistema de signos trabajando. Entonces, si es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos, emociones, ideas, es de suma importancia que los adultos significativos que estemos abordando niños o que estemos presentando estos casos, tengamos las herramientas necesarias para ayudar a ese niño a que llegue a la expresión del lenguaje de manera adecuada. ¿Cuál es la función y su finalidad? Porque el lenguaje tiene función de acuerdo a la necesidad. Y esa función tiene una finalidad. Por ejemplo, tenemos la función expresiva o emotiva. Es a través de los sentimientos. ¿Cuál es la finalidad? Expresar sentimientos. Más nada, expresar emociones, expresar algún deseo, alguna necesidad. También tenemos la función apelativa o conativa, que es influir sobre el quien me está escuchando para que actúe de una manera determinada. Y ahí hago un break porque nuestros chicos, cuando están comenzando a expresar, todo lo señalan. Y salimos nosotros automáticamente, sobre todo si están creciendo dentro de nuestro núcleo, a darle acceso a lo que ellos están pidiendo. Entonces, ya allí estamos dando una mala estimulación, ¿no? Representativa o referencial, transmitir información. Más nada, esa es la finalidad. Cuando yo represento, cuando a nivel de función del lenguaje yo señalo algo, ¿sí? O hago referencia a algo, por ejemplo, el niño aprende a decir no, es una de las primeras palabras que aprende a decir no cuando no le gusta un alimento. ¿Qué nos está haciendo? Nos está dando una representación o está haciendo una referencia a que dicho alimento, por dar un ejemplo simple, simplemente no lo desea o no le gusta. Estética o poética. Llamar la atención.
¿verdad? De manera atractiva. Aquí podemos colocar un poquito cuando es el llanto. La primera forma de comunicación del niño es a través del llanto. Y se da junto con la madre que logra llegar a entender cualquier tipo de llanto que su niño presente porque hace lo que llamamos ese lenguaje materno, ¿no? Entonces, a través del llanto nosotros sabemos, las que somos madres o tenemos oportunidad de compartir con niños pequeños, si el niño le duele algo, si tiene gases, si tiene hambre, si tiene sueño, ¿no? De fatiga o de contacto. Cuando hay momentos en la fatiga o de contacto, en esa función del lenguaje, es que el niño busca, ¿sí? Comprobar o darse cuenta si la forma con la que él se está expresando está dando resultados, ¿no? Está produciendo, como lo dice, es la finalidad, comprobar que la conversación se está produciendo. Ustedes dirán, ¿cómo un niño de meses tiene conversaciones? Pues sí, tiene conversaciones si usted le da una orientación. Entonces es importante conocer todas estas áreas. Y la metalingüística, que ya es cuando empleamos la lengua para hablar de la propia lengua, es decir, cuando ya un niño puede emplear palabras que nos permite, ¿sí?, entender con claridad lo que él quiere decir. El lenguaje tiene bases neurológicas. De verdad, las funciones del lenguaje son bastante complejas. Los que no estamos dentro de los temas específicos de lo que abarca el lenguaje a nivel cerebral, pues realmente por momentos podemos decir, pero no comprendo porque no habla. Si en casa todos le hablamos de manera clara y precisa, ¿no? Bueno, entonces tenemos las bases neurológicas del lenguaje, este órgano tan maravilloso que tenemos en la cabeza, que es el que nos da funcionalidad completa, ¿no? Están en las áreas relacionadas, están específicamente en el hemisferio izquierdo, en la región perisilvánica. Estas son las áreas de Broca. Son de verdad que bien profundas, son áreas que hay que manejar con mucha profundidad sus términos, ¿no? Porque cuando no conocemos qué área es la que está interfiriendo en el desarrollo evolutivo normal, por llamarlo de un modo o específico de un niño, ya allí hay que buscarse de la mano nuestro neuropediatra o un neurólogo que nos ayude a, vamos a decir que a investigar si a nivel cerebral está pasando algo. Pero la área más específica del lenguaje, entre todas las que estamos leyendo acá, está la área de Broca, porque a través de ella es que nosotros podemos, ¿sí?, expresar de manera correcta, pronunciar, ¿no? Entonces, tenemos también las circunvoluciones supramarginales, el angular, insular anterior, el polo, las circunvoluciones segunda y tercera de ambos lóbulos. Es decir, aunque nuestro hemisferio izquierdo es el que más domina el área o es el que prevalece en el área del lenguaje, en su desarrollo del lenguaje, ambos hemisferios también hacen un trabajo, ¿no? Porque tenemos ambos lóbulos temporales. Entonces, cuando ya nos adentremos a la parte de nuestras clases, en nuestra formación o en la que vamos a compartir como formación en el área del desarrollo del lenguaje, vamos a ver a profundidad cada una y cada una que abarca, ¿sí? Porque como es un tema muy médico, muy neurológico, muy de medicina, es bastante extenso, ¿no? Entonces, preparar la clase de hoy en base a eso, pues nos hace también, nos acorta bastante el tiempo. Pero sí es importante que cuando nosotros, a través de las estrategias que tomemos o que nos brinden los especialistas en el área para desarrollar lenguaje, tomemos en cuenta que si nosotros no logramos a profundidad investigar, ¿verdad? Debemos dar con un diagnóstico neurológico, que es el que nos va a decir cuál área o cuál base neurológica que interfiere en el lenguaje es la que está allí ocasionando la dificultad de llegar a la finalidad del lenguaje, que es comunicar y expresar. Algunos trastornos del lenguaje. Aquí vamos a hacer un área porque es importante, vamos a hacer un esto porque es importante conocerlo. Son muchos trastornos del lenguaje.
hay trastornos específicos. Debemos también aprender a diferenciar cuándo es un trastorno del lenguaje y cuándo hay un trastorno en el desarrollo neuromotor. Se tiende mucho en el área de la estimulación del lenguaje, ¿sí? Porque no es lo mismo estimular lenguaje que hacer terapia del lenguaje. Son dos bases que aunque van de la mano, no trabajan por separado, son dos bases que hay que saber y hay que aprender a diferenciar. Entonces, en esta área, como es estimulación, vamos a hablar de los trastornos. Y estos pueden ser de 3 tipos específicos. Trastorno en el lenguaje receptivo. ¿Qué ocurre ahí? Tengo cierta dificultad o cierta incapacidad de comprender lo que se me dice, ¿no? Cuando llegamos a este tipo de trastorno, ya tenemos una edad específica. Por ejemplo, un niño de 1 año, año y medio, a 2, ya debe saber si tú le dices, por darles un ejemplo, tráeme un par de zapatos, tráeme tus zapatillas o tráeme tus zapatos. Pásame tu toma todo, pásame tu tetero, ya él debe conocer. ¿Por qué? Porque son objetos con los que él está identificado desde que lo estamos vistiendo, por ejemplo, con los zapatos o con el biberón, que es con el que lo alimentamos. Entonces, cuando hay un trastorno del lenguaje receptivo, nos lleva ya a lo que es la comprensión. Entonces, ya ahí tenemos que investigar qué parte está influyendo para impedir que él comprenda las órdenes e indicaciones que le estamos dando. En el trastorno del lenguaje expresivo, hay niños, por ejemplo, ya lo vamos a denotar cuando tenemos niños mayores de año y medio que ya deben manejar más o menos en su lenguaje 2, 3 palabras, cuando se le dificulta expresar pensamientos e ideas. Por ejemplo, hay niños que no te dicen tengo hambre, sino que ah, ya la mamá o la madre o el adulto significativo ya por ende conoce específicamente qué es lo que él está exigiendo en ese momento, ¿no? Entonces, pero cuando ese niño sale a socializar en otros sitios, va, por ejemplo, a una fiesta infantil, la mayoría de las personas que están allí se van a dar cuenta que él no expresa sus sentimientos, sus ideas, sus pensamientos, sus emociones de manera adecuada. Tenemos también el trastorno mixto, ¿no? Que representa la incapacidad tanto para hablar como para entender correctamente. Es decir, ¿qué me dice el mito? Que yo puedo tener niños, encontrarme con niños que no tengan trastorno receptivo, ¿sí? No representan ningún problema a la hora de la comprensión, pero sí al momento expresivo, porque puede ser un niño que yo le diga, coloca el vaso en la mesa o sobre la mesa y el niño coja el vaso, se vaya a la mesa y lo ponga en su sitio, ¿no? Pero no hay ninguna expresión como tal. ¿Cómo puedo tener niños que se expresan, pero a la hora de que tú les hagas una pregunta, por ejemplo, el niño te puede decir, tengo hambre, pero tú le preguntas, ¿qué deseas comer? Y él, tengo hambre, va a ser su respuesta. Entonces tú dices, ok, cuando yo tengo esos dos trastornos que se pueden interlazar para algunas cosas y para otras no, porque se pueden estar preguntando, bueno, pero como hay niños que tú les dices tal cosa y no te lo comprenden, pero, les preguntas otra cuando se trata sobre todo de juego o equipos electrónicos, todo lo comprenden, porque no siempre o no para todo me falta comprensión y no para todo me falta expresión. Entonces, cuando nos toca un trastorno mixto, ahí es donde decimos, oye, le cuesta hablar y también le cuesta comprender. Entonces, ¿cómo comienzo a estimular? Comienza, ¿no? La pregunta, ahora, ¿por dónde comienzo? Entonces, es importante conocer, sobre todo en la estimulación, porque ¿qué hace la estimulación del lenguaje? Evitar precisamente estos conflictos a nivel o estos trastornos a nivel del niño. Esto se da sí, solo sí, cuando el niño no trae compromisos específicos. Por ejemplo, no es un TEA, es un trastorno de espectro autista, no tiene un retardo cognitivo, ¿sí?
cuando no hay un trastorno del desarrollo neuromotor específico, puede que a mí se me presenten este tipo de trastornos dentro de la estimulación. Entonces te llegan mamitas a la consulta o a las terapias o a la maestra que comúnmente se estila en nuestra comunidad latina, se estila que nos enfocamos en abordar los trastornos del lenguaje del niño cuando entra al preescolar, que la maestra comienza a hacer sus informes descriptivos y nos coloca que para ella, para su apreciación, para sus evaluaciones, el niño está presentando algún trastorno o alguna incapacidad, tanto para expresar como para recibir información. Entonces ahí es donde nosotros, madres comúnmente, cuando no tenemos conocimiento, decimos, wow, ¿qué está pasando? Entonces vamos al pediatra, que es lo primero que hacemos, y el pediatra hace su evaluación y nos refiere a dónde, a un neurólogo. ¿Ves? Entonces ahí es donde el neurólogo se encarga de estudiar todas las bases neurológicas. Cuando los niños llegan a nuestras manos, deberían llegar, ¿sí? Ya con un estudio neurológico para nosotros saber desde dónde vamos a partir y realmente, ¿sí?, qué es el tema que vamos a abordar. En base a eso, se habla de la importancia. ¿Por qué es importante estimular o en la estimulación temprana? Porque a través del lenguaje yo desarrollo mi pensamiento. Puedo aumentar mi capacidad intelectual o mi inteligencia a través de analizar situaciones, ¿sí? A través de analizar conflictos. Es un niño que no se expresa de manera adecuada, posiblemente sea un niño que me desarrolle un trastorno de conducta. Porque de pronto pasa cuando llegamos a los 3 años, hay países donde comienzan a escolarizarlos a partir de los 2. ¿Sí? O hablemos que yo soy una madre que trabaja y tengo que dejar a mi hijo en una guardería, ¿no? O en un nido. Entonces, ¿qué pasa? Que ese niño llega, no se expresa, coge o toma un juguete del stand que yo tengo para estimular, pero hay otro niño que si es un poco más vivaz a nivel del lenguaje, pide el juguete, como el otro no sabe expresarse, entra en conflicto. Entonces, yo necesito desarrollar mi lenguaje para desarrollar mi capacidad también de desenvolverme dentro de mi entorno. Porque dentro de mi casa es fantástico. Si yo hablo o no hablo, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque todo mi centro, todo mi núcleo me comprende de manera adecuada, sabe qué estoy pidiendo, sabe que estoy necesitando. Mamá, abuela, papá, hermanos, quien me cuida, sabe cuando yo lloro, porque lloro, cuando yo señalo, qué señalo, cuando yo hago una pataleta, sabe qué estoy pidiendo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Para desarrollar el lenguaje de manera adecuada para así yo poder expresar mis ideas, sentimientos y emociones. Un niño, no es una norma, pero sí es común que los niños que tienen dificultad en el desarrollo de su lenguaje tienden a ser niños que hacen mucha pataleta o mucho berrinche, ¿sí? O son muy llorones, o casi todo lo consiguen a través del llanto. ¿Por qué? Porque fue la forma con la que consiguieron de encontrar que papá, mamá, adulto significativo, me entregue todo y yo recibir lo que estoy pidiendo para calmar mi emoción. Entonces, el lenguaje nos facilita la comprensión del mundo y la resolución de problemas. Nos permite comprender emociones. Pasa mucho a los que hemos tenido grupos de niños de mayores de 5, 10 grupos, 10 niños en edades de 3 o de 2 a 3 a 4 años. Que siempre hay un niño que habla muchísimo, siempre hay uno. Siempre hay uno que se expresa, que te emociona y cuando ve a otro llorando te dice, es que él quiere jugar con la base, él quiere jugar con la pelota. ¿Por qué? Porque el niño que habla tiene la oportunidad de comprender con más facilidad las emociones de otro. Entonces, por eso, de la importancia fundamental del desarrollo de nuestro lenguaje es que nuestros niños puedan socializar de manera adecuada con sus afines o con sus pares.
Por eso es un vehículo para la interacción social, para establecer relaciones sociales y sobre todo para el desarrollo de la afectividad. Un niño que maneja adecuadamente su lenguaje según su edad y su desarrollo cognitivo va a ser un niño compasivo, va a ser un niño que se va a poner en los zapatos de otro, va a ser un niño siempre presto a compartir, a estar, a ayudar, ¿sí? A jugar y a entender. Entonces, una de las importancias del lenguaje es que necesitamos tener niños, ¿sí? Con ayuda, con apoyo desde casa, para que cuando ellos salgan al mundo, salgan a ese colegio, a ese nido, a esa guardería, ellos sean niños que puedan desarrollarse de manera adecuada. Muy bien, el punto que nos trae como tema central, estrategias didácticas para la estimulación del lenguaje. Muchísimas. Pasaríamos no media hora, 40 minutos, una hora, sino muchísimas. Hay demasiadas estrategias. Hay una forma muy divertida del lenguaje, hay una forma muy específica y divertida de estimular el lenguaje. Sobre todo, a mí me encanta el lenguaje expresivo. ¿Por qué? Porque juego con mi cara, juego con los sonidos de mi boca, juego con mi nariz y se interpone todo el sistema, todo. O sea, tú necesitas moverte, necesitas hablar correctamente, necesitas escuchar con atención, porque es importante también en el área del lenguaje saber que el niño nos está escuchando con mucha atención. Entonces, no atención de que él va a estar mirando, ¿no? No, no. La atención a nivel de escucha es que él también esté disfrutando cada palabra que nosotros estamos diciendo. Entonces, el lenguaje tiene etapas, etapa prelingüística, que es una de ellas, es la principal, que es la que se trabaja desde el primer mes, y está la etapa lingüística verbal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar desde el primer mes? Mamá, papá, familia, hablando, tomando a ese niño, mirándolo a la cara, haciéndole con los deditos acá en el cachete. Desde que están en la gestación podemos leerles cuentos porque desde allí podemos estimular también el lenguaje. Entonces, ya cuando los tenemos en nuestros brazos, sentarnos con ellos, leerles historias, que cada día contarles historias, tampoco leerlas, ¿no? Si tú deseas, puedes inventarte historias divertidas. El niño al principio, bueno, al mes, ellos están todavía como explorando todo ese ambiente en el que me han traído. Oye, ¿dónde estoy? Venía de un confort tan rico, todo calientito, todo lindo, la barriguita de mamá, todo aquello. Oye, aquí es la interferencia de todo el mundo, la bulla, la gente mirándome, haciéndome cariño, guru, 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 que empezamos a jugar con nuestra boca, ¿no? Pero sí es bueno que desde muy bebecitos comencemos a leerle. Hagamos esas lecturas cortas o esos cuentos imaginarios, ¿no? Para que vamos desarrollando primero su oído, ya después cuando él comience a fijar mirada, ya comenzamos a jugar con nuestra cara, ¿sí? Jugamos con ella así de manera, ¡oh! ¡Ah! A partir de los 2 meses, mientras hablamos con ellos, cuando los bañamos, ¿te gusta el agua? ¿Está caliente? Voy tocando sus cachetitos, estirando los músculos de la cara, que son muchísimos, muchísimos, pero son diminutos, diminutos, son chiquititicos. Entonces, ir estimulando también para que él sepa que él tiene formita aquí en su cara y puede ir articulando, ¿no? Canciones, cantarle. La música siempre va a ser una herramienta fundamental en las estrategias didácticas. Por eso hay una particularidad en los preescolares, en los nidos, ¿no? Y yo entro ahí en la defensa de las maestras, como buena profesora que soy, entro en defensa de las maestras, es el hecho de las canciones. Yo tenía mamitas que por momentos me decían, ¿por qué cantan tanto? Porque todo lo hacen cantando, la mayoría de las cosas las hacen cantando. Oye, porque a través de la música yo estimulo técnicamente todos los sentidos, si es necesario. Yo cantando puedo, estimulo lenguaje, audición, visión, tacto, todos mis sentidos. Entonces, si un niño puede aprender de todas las maneras posibles, de repente el que es auditivo aprende más rápido, pero al que le gusta la expresión, porque es visual, se va a aprender la canción porque se va a imaginar haciendo las muecas de la cara, ¿no? Entonces, es importante también que trabajemos con lo que es la música como arte dentro de la estimulación del lenguaje.
señalar y nombrar. Ya aquí es cuando los chicos están un poco más grandes a partir del año, aunque hay bebés ahorita súper desarrollados que ya tú los ves. ¿Cuántos meses tiene? 10 meses, wow. O sea, mamá, ya tú los ves y tú dices, wow, qué buen trabajo, o sea, hay mucho desarrollo, ¿no? Que ya te señala, o que venga mamá y ya automáticamente levantan sus brazos, ¿no? Pasa siempre en la etapa de 0 meses a 1 año, que todo gira en torno a mamá, papá, hermanos, si los hay, ¿no? O adulto significativo que me cuide. Entonces, pasa también, porque podemos notar también cuando tenemos un chico, bueno, a esta mamá que nos toca trabajar y dejar los chicos en guardería a los 6 meses o a los 3 meses, porque hay ciudades o hay países donde solamente tienes 2 meses de descanso y ya, o sea, tienes que volver al trabajo. Entonces hay mamás que dicen, no hay otra alternativa, tengo que volver. Pero ese niño que va a guardería desde muy pequeño, si la guardería es un sitio que está acondicionado y tiene el personal capacitado para atender a ese niño va a tener un desarrollo del lenguaje muy diferente al que se queda hasta el año en casa. Y yo no le brindo las herramientas necesarias, porque a veces el día a día de los adultos, ¿no? Nos impide con comodidad estimular de manera adecuada. Eso también hay que tenerlo presente. Entonces, en señalar y nombrar, yo ahorita aplico una técnica muy divertida. Es que cuando un niño me señala algo, le digo, ¿qué quieres? Por ejemplo, el bolígrafo. Ah, mira, tomo su dedito índice, le digo, esto es un bolígrafo. Bolígrafo, bolígrafo. Aunque él no vaya a repetir la palabra, el hecho de tocar, ya le estoy abriendo otro sentido para que él pueda aprender o vaya aprendiendo a articular. Entonces, es una manera. Imitar sonido. Aquí, yo creo que desde los 2 meses, si no tenemos un niño que sea sensible a la audición, porque hay niños que ya nacen con la hipersensibilidad auditiva, no les gusta el televisor o la TV, no les gusta la música alta, pero si yo tengo un niño que, por ejemplo, le llama la atención el sonido, yo puedo comenzar, ah, mira, el perro, y empiezo a ladrar. Wow, 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 wow. ¿Ya? Y voy, así voy cambiando de animal en animal. Puedo comenzar con los sonidos de los animales, que es lo primero que ellos aprenden, ¿no? Entonces decimos, no le decimos al niño, mira papi o mami, el perro, no, el guau guau. Ya ahí cometemos un error, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para estimular lenguaje es hablar de manera adecuada. No es guau guau, ese es el sonido que emite el perro. Ahora, es un perro y el perro hace wow, 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 ¿no? Entonces, pero imitar esos sonidos, cuando ellos cumplen los 6, 7 meses, se torna un juego súper divertido porque a ellos les encanta y más si tú se los modulas con gesticulación y abres tu boca o te pones a hacer como el perro mientras él te está mirando, que termine en un juego muy divertido para ellos y muy productivo a la hora de estimular. Y usar frases cortas. Eh, trae los zapatos, trae tu vivero, trae el vaso. Ya estas frases cortas las comenzamos a usar a partir del año 6 meses. Esto también es importante que ustedes lo sepan, que no hay una edad específica, no hay una edad específica para darle el orden a la estimulación, porque la estimulación del lenguaje tiene un orden, ¿sí? Pero no hay una edad específica. Esa edad específica me la da única y exclusivamente la independencia del niño. Única y exclusivamente la independencia del niño. ¿Por qué la independencia? Porque cada niño evoluciona de manera diferente. Si bien se hacen estudios y hay patrones que se siguen y a través de esos patrones es que se han hecho los estudios que son respetables, cuando nosotros nos adentramos a trabajar con niños nos damos cuenta que no podemos usar una misma técnica para todos. ¿Por qué? Porque no siempre es la misma necesidad. Ah, comenzamos por un orden, sí. Pero hay veces hay niños que, por ejemplo, no emiten palabra, pero emiten todos los sonidos de los animales, por darte un ejemplo. Pero no dicen perro. Sino hacen guau, 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 miau.
Tú le muestras la ficha del gato y te dice miau, pero ¿cómo se llama? Gato, miau, ¿no? Entonces, cada estimulación o cada estrategia que ustedes usen o que se use para desarrollar el lenguaje debe ir previa a una evaluación, sobre todo si ya el niño cumple el año 6 meses, ¿sí? Porque antes de eso estimulo, ¿sí? Con canciones, con cuentos, con imitar, con frases, con juegos, pero ya después de año y medio, si ya el niño no me modula ni siquiera la palabra mamá, porque no, él dice mamá, yo, ok, pero ¿dice mamá o dice ma? Ma, ok. No es lo mismo decir ma que decir mamá. Entonces, cuando ya eso pasa, yo debo ya olvidarme del patrón y hacer una evaluación exhaustiva en relación a cuáles son las estrategias que voy a usar para desarrollar o para estimular. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta estos pequeños detalles a la hora de estimular, ¿sí? Nos vamos a conseguir con mamá ansiosa, con mamá que compara, pero es que yo tengo 2 niños y el mayor habló a los 9 meses y este ya tiene 2 años y no emite ninguna palabra. Allá, de repente, el mayor si recibió de manera adecuada la estimulación que tú le... Es que los dos lo traté por igual, sí, pero que tú tienes 2 niños que pueden ser de la misma mamá y del mismo papá, pero que son 2 seres individuales. Entonces, que uno tiene más desarrollado, por decirte, el área de Broca y otro tiene algún problema en el lóbulo temporal. Entonces, vamos a dejar de comparar, ¿sí? Aunque mis 2 hijos vengan de la misma línea parental, debemos dejar de comparar y darnos la oportunidad de demostrar que cada ser tiene formas diferentes de aprender. Y eso implica a todo, a todo, a todo. Los que tenemos varios hijos sabemos que cada desarrollo de cada niño es totalmente diferente. Entonces, estrategias didácticas pudiéramos hablar de muchísimas, muchísimas, hay demasiadas. Podemos jugar con imágenes, videos, ahorita en lo que estamos en la parte audiovisual y que de verdad la parte cibernética abordó gracias a la pandemia todo el espacio de formación y de educación de nuestros hijos, dejándolos sin el factor importante de del lenguaje como lo es la socialización, estar con niños de mi edad, ver que hay otros niños que me pueden enseñar sin ser maestro, sino que ya con el hecho de interactuar con ellos yo aprendo. Entonces, esta parte digital también podemos aprovecharla de manera acorde a la hora de estimular. ¿Por qué? Porque de repente yo estoy trabajando con un niño esquema corporal y yo quiero que él aprenda cabeza, hombros, rodillas, pies y lo puedo hacer con una canción, con un video donde yo lo pongo a observar y nos ponemos los dos frente al televisor o frente a la pantalla y empezamos cabeza, hombros, rodillas, pies y saltamos, ¿no? Entonces, ya yo hacer eso, estoy estimulando el lenguaje, estoy estimulando sentido, estoy dándole al niño un abanico de oportunidades con el que él puede aprender. Acá, quise colocar esta imagen acá porque pasa mucho en la parte educativa, ¿no? En la que es que él no habla, no se comunica. Aunque yo no hable, yo puedo tener lenguaje y comunicación, ¿sí? ¿Cómo pasa eso? Bueno, cuando estoy en casa es el lenguaje materno. Todo el que convive conmigo, todo el que convive conmigo a diario va a entender qué estoy tratando de decir, ya sea a través del llanto o a través de la señalización. ¿Sí? ¿Dónde se me presenta el conflicto? Cuando mamá o papá me dejan en un sitio externo. ¿Sí? Y mamá no explica que cuando ella hace es que quiere agua. O que no le gusta, ¿no? Entonces, aunque yo no hable o no haya habla en el niño, puede haber lenguaje y comunicación. Aunque no haya habla ni lenguaje, puede haber comunicación. Hay niños que son tan inteligentes
comienzan a comprender que no pueden expresarse de manera clara, ¿no? Y ellos van a tomar, por ejemplo, si ellos quieren, ahorita se ve mucho la tablet, el que le enciendan el televisor, él va a venir, por dar un ejemplo, con el móvil en la mano y te lo va a pasar. Entonces ya tú sabes que él quiere que tú le enciendas la pantalla del celular o con el control del televisor, ¿sí? Y tú vas a ir y vas a encender el televisor. O pasa que te llegan con una hoja así en la mano y que te están pidiendo que le falta los colores, los plumones, los marcadores, etcétera, para poder pintar, ¿no? Entonces, puede que yo no hable, no tenga un lenguaje expresivo, pero me comunico. Y desde la comunicación, que ahí es donde entra la importancia, se puede trabajar el lenguaje y el habla. Es decir, cuando yo tengo niños que no emiten ninguna palabra, o sea, o solamente hacen sonidos guturales, hasta allí, ¿sí? A través de la forma como la que él se comunica o con la que él se comunica en su entorno, yo puedo comenzar a trabajar el lenguaje y el habla. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo indagar allí? ¿Qué parte está afectada en una o en otra? No habla porque su aparato fonoarticulador tiene algún problema, tiene algo en específico que le está impidiendo el hablar, algo está pasando en su cerebrito que no le está permitiendo hablar. Por eso, vuelvo y repito, yo siempre voy a recomendar siempre que llegue un niño a nuestras manos, la evaluación neurológica. Es muy importante que el neurólogo juegue un papel de acompañamiento, ¿sí? Dentro de esa estimulación y dentro de ese desarrollo. En los niños de 0 a 1 año, el pediatra, ¿sí? Si no nos informa, si no nos comunica, si no nos hace ninguna alusión al lenguaje, nosotros debemos preguntar, doctor, en el segundo mes, ¿qué debe hacer él? En el segundo mes, él debe ya ir fijando mirada, ¿sí? En ese segundo mes, él ya debe ir jugando con su garganta para descubrirse. Ya. Y socializa en el segundo mes. Por supuesto que socializa. Si yo pongo un bebé de 2 meses en mis piernas y comienzo a hablarle, él va a empezar a mirarme. En ese momento, él gustosamente está socializando conmigo. ¿Qué pensará? Ojalá pudiéramos saber qué piensan, ¿no? Pero él en ese momento socializa. Pero tiene 7 meses. Tiene 7 meses, entonces no dice. O cuando llora, no emite ni siquiera una vocal. Yo tengo que hablar con mi pediatra y preguntarle a mi pediatra qué está pasando. Ya este mes, ir con el pediatra es muy importante y hacer las preguntas pertinentes también. Preguntarle al pediatra, doctor, doctora, a partir de qué mes él comienza a emitir algún balbuceo, comienza a hacer algún chillido o deja de llorar por todo para expresarse. Entonces, y así vamos, ¿no? Para el 10.º mes, más o menos, él ya debe manejar todos sus músculos vocales. O sea, debe ser, ¿sí? Ya debe, besito, no que suene, ¿no? Pero ya, risa, 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 ja, 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 ja. La lengua, palmada, adiós. Responde a su nombre, ¿no? Por ejemplo, María, y que voltee, ¿no? Si mi hijo o mi hija en estos meses no hace este tipo de articulaciones, yo debo preguntarle al pediatra. Hay mamás que llegan a la terapia con 3 años, 6 meses, y tú le preguntas anteriormente por qué no habías buscado la ayuda. Yo pensé que era normal. Wow. Tú dices, ¿ya? Entonces ahí es donde tú dices, bueno, el lenguaje tiene sus edades y cuando llegan a ti ya así de manera tan avanzada en su trastorno, se te dificulta bastante, ¿no? El poder desarrollarlos con facilidad.
Ahí en estas etapas de 0 a 18, 21 meses más o menos, a los 2 años, hablamos de la etapa prelingüística. En la etapa de 2 años a 3, o no, porque la lingüística es de 2 años a 5, 2 años 6, dependiendo la necesidad específica del niño. Tenemos que ya el niño puede emitir palabras sencillas como dame agua, tengo hambre, o que tú le preguntes, ¿tienes hambre? No, no tengo hambre. ¿Quieres comer pan? No quiero pan, quiero pancake. ¿Ves? Entonces, ya cuando un niño llega a una etapa de 2, 3 años y no se comunica de esa forma, ya hay que tomar cartas inmediatas en el asunto y buscar la ayuda necesaria para estimular esa expresión. A los 2 años puede articular de manera muy firme, muy fuerte, realiza expresiones estereotipadas, ¿no? Ya puede, tú le dices, foto, posa para la foto, y voltea para posar a la foto. Hoy en día que se ve mucho esto de los selfies y estas cosas. Empiezan los por qué a los 2 años y medio. Papito, hijo, hijita, hija, no puedes tocar eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo? Y tú le vas a dar 10 respuestas y las 10 respuestas van a tener la misma pregunta, un por qué. Un por qué. Ya nombra objetos, enumera objetos en el aspecto de que este es el vaso, este es el plato, este es el tenedor, esta es mi cucharilla. Por supuesto, ya a los 3 años entiende y comprende preguntas. Ya tú le dices, ¿sí? Tienes que hacer la tarea y él te va a buscar el libro, el cuaderno, te va a decir, sí, tengo que hacer la tarea. Las palabras las estoy poniendo yo. Cada niño puede expresarse de manera como mejor se le presenta. No todos los niños tienen la habilidad expresiva del lenguaje, porque eso también es una habilidad, es una inteligencia, ¿sí? Expresarte de manera fluida. Pero es algo que si tú estimulas de manera adecuada, puedes lograr que él tenga una inteligencia lingüística, sobre todo a la hora de expresar. Vemos estos grandes oradores, ¿no? Que tienen una habilidad total para expresarse y hablar en público y dar conferencias y llenan sitios enormes, ¿no? Esas personas desarrollaron de manera adecuada su inteligencia lingüística y desarrollaron su lenguaje de manera adecuada. Entonces, es importante que nos vamos con esto, que aunque no haya habla, puede haber lenguaje y comunicación, y aunque no haya habla ni lenguaje, puede haber comunicación. Y desde la comunicación yo puedo trabajar el lenguaje y el habla. Bien, si no tenemos, voy a cerrar con decir, si no tenemos una adecuada estimulación del lenguaje, voy a presentar conflictos en el momento de mi relación con mi exterior, porque dentro de mi núcleo es súper fácil expresar mi emoción porque todos me conocen. ¿Dónde entro en conflicto? Cuando voy a otro lugar donde yo tengo que relacionarme, socializar, interactuar con otras personas. Entonces, les voy a dar las gracias a ICIARTE por la oportunidad de tener aquí. Me despido con esta imagen, el mundo en el medio y dos personas buscando comunicarse de manera adecuada o asertiva, o es lo que expresa la imagen en mí. Porque sobre todo por este tema de la migración que hemos tenido y que hemos llegado a otros lugares a adaptar nuestro sistema comunicativo, nuestro lenguaje expresivo, nuestros pensamientos para poder socializar de manera acorde. Yéndome con la premura de invitarlos, ¿sí? A que cuando veamos alguna necesidad de estimular lenguaje, no dudemos nunca de buscar el apoyo necesario o de buscar las herramientas necesarias. Hoy en día podemos jugar con muchas herramientas y es súper, súper importante que tanto las mamás, ¿sí? Los especialistas,
los tecnólogos, los especialistas en lenguaje, trastorno de lenguaje y habla, los docentes, mamá, papá en casa, hermanos, puedan manejar para que los pequeños de casa puedan tener un desarrollo adecuado.